Les planteamos poder iniciar la rueda de prensa. Está nuestro compañero Juan Cervantes, presidente nacional de la UNE encargado, los compañeros de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Planteamos que se hagan unas intervenciones por cada uno, con un tiempo de 3 minutos por cada uno de los integrantes. Les agradecemos a los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa. Iniciaremos con el compañero Juan, después con los compañeros de estudiantes secundarios. La Unión Nacional de Educadores viene denunciando una serie de atropellos a la Constitución, a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, a su reglamento general y ahora a la Ley de la Contraloría, conjuntamente con los estudiantes secundarios organizados en la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Nosotros respaldamos la destitución y es una exigencia de los estudiantes, de los educadores, de los maestros jubilados, de los padres de familia y de las organizaciones que integran el colectivo de organizaciones sindicales, sociales y populares, frente a que el presidente de la República ahora ya ha reiterado que no cumple con la 18ª disposición transitoria de la Constitución, esto es, la asignación del 6% del Producto Interno Bruto. Apenas se ha asignado algo más que 3.000 millones de dólares, como el presidente de la República lo ha hecho público, el 3%, la mitad de los recursos. Y eso implica entonces que se han conculcado derechos de los maestros, como el pago de la compensación de 5 salarios básicos del sector privado por cada año de servicio, con lo cual se violenta también la 21ª disposición transitoria de la Constitución y también violenta la 9ª disposición general de la Ley Intercultural que establece el pago de esta compensación. No hay recursos entonces para construir las unidades del milenio, y en el informe a la Nación vimos con indignación que apenas se han construido 62 unidades del milenio, cuando sabemos que cada unidad del milenio tiene un costo de 5,5 millones una y 3,5 millones otra. Es decir, se ha invertido en 10 años 279 millones de dólares en unidades del milenio. Esto es 27,9 millones de dólares anuales, mientras se han invertido o se han festinado más de 200.000 millones de dólares provenientes de los impuestos al pueblo y de los ingresos petroleros. En esta circunstancia, también denunciamos la violación al artículo 10 de la Ley Orgánica de Educación Literal C, que establece que el maestro puede expresar libremente sus opiniones y por cualquier medio o en cualquier lugar. Se ha destituido al profesor William Zarzosa, expresidente de la UNE de Milagro, por hacer declaraciones oponiéndose al cierre de escuelas, al cierre de colegios en la provincia del Guayas, y se le ha destituido argumentándose que se ha violentado el código de ética. Vean ustedes, la ley contempla la libre expresión de los maestros y por hacer declaraciones ha sido destituido, y hay 4 maestros más sumariados en donde los cargos que se le hace es haber ido a gritar a la zonal solidaridad con el profesor
William Zarzosa, rechazo a la persecución política al profesor William Zarzosa. Es decir, estamos frente a un gobierno que se reitera el carácter autoritario y policíaco y que ha violado la Constitución. El presidente de la República también debe ser enjuiciado porque ha violentado el artículo 147 de la Constitución, donde él se comprometió a cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución al no haber cumplido con el 6% como manda la Constitución. Por esa razón, la Unión Nacional de Educadores ha convocado un Consejo Nacional de la UNE para este día sábado a las 9 de la mañana aquí para arbitrar un conjunto de medidas que nos lleven a lograr la destitución inmediata de este mal funcionario, de un economista que rige la educación y que por no ser maestro solo se ha dedicado a incumplir, a violentar los derechos de los maestros y mucho más en el tema de la Contraloría General del Estado, donde no se ha contratado a los seguros. Ahora el ministro dice que es responsabilidad de los distritos. Ningún distrito, ningún director distrital o zonal actúa sin el aval del ministro de Educación porque son personas incondicionales al ministro de Educación. Por esa razón, entonces, la UNE plantea esta exigencia y demanda, además, el pago inmediato de los 5 salarios a los maestros que se jubilaron en el periodo comprendido entre el 2008 al 2010, que ya estaba vigente en la Constitución, y a los maestros que se han jubilado entre el 2015 al 2016, y quienes se encuentran con enfermedad catastrófica y que cobró ya la vida de nuestra compañera Cumandá Páez y que hasta ahora se acredita la cuenta de los maestros. Y es más, exigimos que se ponga al día. El ministerio está moroso con el IES y no se paga, no se puede hacer créditos porque están en mora. Han logrado manipular la página, pero cuando va a Innovación les sale que sigue en mora 2 meses. Y por lo tanto los maestros no podemos acceder a las prestaciones, a la seguridad social a la que tenemos derecho por ser los dueños también de la seguridad social. ¿Quién sigue? Nosotros, como Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, rechazamos las actitudes y la ignorancia del ministro Augusto Espinosa. Nosotros creemos que la violación de derechos humanos es caso de destitución. El ministro Espinosa atenta en contra de los derechos de los estudiantes y ahora vemos cómo su ineptitud causa de que el ministro no haga bien las cosas. El ministro dijo como una propuesta o una aclaración vaga de que él, por no enriquecer a una aseguradora, él no iba a hacer lo que está en la ley. Nosotros rechazamos esas actitudes y porque desde antes venimos haciendo esto. El ministro Augusto Espinosa nos ha reprimido cuando nosotros hemos levantado una voz de lucha. Vemos cómo el ministro Augusto Espinosa no le dio solución y enjuició y suspendió a los estudiantes del Montúfar sin un juicio alguno. Nosotros vemos cómo la prepotencia de los ministros que ahora el gobierno los pone a dedo. Cómo ahora los estudiantes vamos a rechazar al ministro Augusto Espinosa y sus actitudes. Vamos a rechazar al ministro Espinosa por la ignorancia y no saber administrar la educación que es de los jóvenes. Nosotros los jóvenes vamos a construir y proponemos la salida del ministro Espinosa. Antes, exigimos la salida del ministro Augusto Espinosa. ¿Por qué? Porque era una obligación de él asegurar los establecimientos educativos. No era una opción, era una obligación. Y hoy tiene él la obligación de retirarse de su puesto por negligente. Y no queremos ningún juicio penal, porque él se va a ir con los miles de jóvenes que vamos a seguir exigiendo en las calles su renuncia por inepto. No ha sabido manejar el mismo. Por eso nosotros los estudiantes de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador exigimos su renuncia. Listo, ¿alguna pregunta? Impulsar esto.
pero obviamente en esa asamblea hay una mayoría controlada por el gobierno. El ministro de Educación debe, si le queda algo de moral, renunciar al cargo por todas estas violaciones que se vienen dando. A propósito de la evaluación, vean ustedes, ¿debe o no evaluarse cómo el ministro ha cumplido en su cartera de Estado en cuanto al mantenimiento de los locales escolares? En cuanto al bachillerato internacional, que ha sido un fraude. Hay colegios donde hay un paralelo, cogen a los mejores alumnos y el resto tienen bachillerato unificado. Es decir, el discrimen, la educación antidemocrática que no es para todos y todas, sino para un minúsculo grupo de personas, para los superdotados. Y así no se puede hacer patria, así no se puede hacer educación. En esa medida, la infraestructura escolar está deteriorada en la costa. No se entregan los $2, ahora han asignado $2 por alumno, vean ustedes. Cuando era 25 en las escuelas y 30 en los colegios. Ya no hay esos recursos y no se entregan. Y ahora entregan, además, quiero denunciar que los cargos directivos se han tomado por asalto. La ley de educación contempla que para acceder a los cargos directivos tiene que tener categoría D y 12 años de servicio. Están entregando a los profesores de la, entre comillas, de la red, que tienen 4 años de servicio, que están en categoría G y no en la D. Es decir, hay un asalto a los cargos directivos, porque ahora le acreditan a esos directivos la plata, la cuenta personal de los directivos, ni siquiera de la institución. Y como estamos en un año electoral, no es nada raro que puedan haber algunas incorrecciones en el manejo de los recursos que son para atender la infraestructura escolar. Y vamos a movilizarnos en las calles. El viernes estamos en Manabí, hay una asamblea provincial de educadores, estamos haciendo asamblea y vamos a desarrollar movilizaciones a futuro que conlleven a que este ministro tenga que salir por la fuerza de la presión de la opinión pública, que no permite que un ministro de estas condiciones pueda seguir siendo mal ejemplo para lo que es la administración pública, para lo que es la rectoría del sistema educativo, porque además no se lo evalúa, debe ser evaluado el ministro y sus funcionarios. ¿Cómo es que en 10 años, la década perdida, qué responsabilidad tiene el ministro y sus funcionarios en esta década perdida en la educación? Las movilizaciones serán de manera conjunta, estudiantes, profesores, ¿en dónde se realizará? ¿Desde cuándo más o menos? Porque dice que el 7 que se reunirán de pronto decidan fechas o algo así. El 7 se va a reunir el colectivo, el sábado se reúne el Consejo Nacional. Seguramente hemos de desarrollar asambleas provinciales para ocultar la opinión de los maestros, hacer una consulta y de allí se derivará luego un nuevo Consejo Nacional para hacer una valoración de lo que en la provincia los maestros se han pronunciado, y sin duda los estudiantes harán también en sus propias organizaciones esto, y de ser necesario iremos a una acción general. Ahora, el presidente Rafael Correa ha respaldado las declaraciones del ministro de Educación. ¿No temen más bien que al momento que se impulsen movilizaciones, incluidos los estudiantes, se generen más bien nuevos juicios, nuevos ataques o lo que sea? Porque si están estudiantes, indudablemente pueden desarrollarse algún enfrentamiento y eso no generará más bien bueno, la expresión pues del presidente de la República lo único que hace es ratificar que estamos frente a un régimen autoritario, es decir, un supragobierno que se cree que está por sobre la Constitución y las leyes. Entonces yo ordeno, y ¿qué importa? Porque dice que no está claro ese reglamento de la Contraloría. Ya cuando la Constitución en el artículo 227 creo que manda que los funcionarios públicos tengan que cumplir las disposiciones que emanará la Contraloría, como en efecto la ley de la Contraloría en el artículo 77 les ordena que tienen que asegurar los bienes públicos. Es decir, ustedes notan ahí que el presidente, él se cree por sobre la Constitución, es un supragobierno. Eso es lo que reafirma el carácter autoritario del que venimos denunciando, y por eso es que en la Organización Internacional del Trabajo
está entre los 24 casos más graves del planeta de violaciones a derechos, está entre la espada y la pared el gobierno ecuatoriano. Y el gobierno no acreditó los delegados, que tenía que acreditarlo, que tenía que la UNE decir, este es mi delegado, la central sindical, este es mi delegado. Y el presidente dijo que no, porque el terremoto es prioridad, y la mandó a doña María Isabel Espinosa, creo que es la de canciller, que vaya allá. Y entonces por la OIT tuvimos que acreditar para denunciar que el gobierno incumple los convenios del 87 y 98, que precisamente tiene que ver con esta violación. Ahora que ya están saliendo de vacaciones, ¿los chicos creen que tener respaldo de los estudiantes para hacer todas estas movilizaciones? Yo creo que los estudiantes secundarios del Ecuador están organizados. Los estudiantes del país estamos organizados. ¿Por qué? Porque sabemos que se acerca un nuevo año de crisis en el Ecuador. Porque sabemos que el gobierno del Ecuador no ha sabido gestionar esta crisis. Y los estudiantes estamos inmiscuidos en esto porque somos el sector más vulnerable, que no podemos acceder al trabajo. Nosotros vemos que se nos acerca un examen, varios exámenes para el ingreso a la universidad y para graduarnos. Nosotros vemos cómo el ministro, conjuntamente con el gobierno, improvisan la educación a su manera. Nosotros rechazamos esto y mediante de meetings, de organizaciones, reuniones, en las vacaciones, nosotros vamos a poder organizar nuestra labor y llevar a cabo nuestra acción coordinada en las calles para exigir nuestros derechos. ¿Tendrán respaldo 100% de los estudiantes o más bien ya depende de los padres de familia si les dejarán salir o no les dejarán salir? Claro, digo esto es porque ya no habrá sanción a estudiantes y ya no están en clases. Yo creo que los estudiantes se van a organizar. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que ahora el examen del ENE está aplazado para julio y es porque el gobierno ya no tiene dinero con qué poder sustentar esto. Los estudiantes ahora vemos que se organizan en las barras de los colegios, vemos que afuera también de los colegios se organizan, hacen cursos vacacionales donde cada uno plantea sus opiniones y mediante eso llevan acciones coordinadas. Y yo creo que los padres de familia también les darían un cierto apoyo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que también dentro del trabajo, dentro de la economía del país no está también, porque ahora vemos cómo despiden a las personas sin ninguna razón, porque el país ya no tiene dinero cómo sustentarse.